acá en Cinal Abierto, entonces ahora con una visita muy especial con Silvia Inchaurraga. Gracias, Silvia, por acompañarnos, que sos especialista en la cuestión del uso problemático de las drogas, del autocultivo, y justamente en este momento se está discutiendo tanto en la Cámara Nacional, en este caso en el Senado, como en la legislatura provincial, una ley que de algún modo promueve el uso medicinal de la marihuana, que no es exactamente por ahí el recorrido de tu trabajo, pero que tiene que ver en el sentido cultural de cómo la sociedad comprende que este tipo de drogas, en todo caso, puede ser incorporada y en un sentido positivo a la vida, ¿no? ¿Cómo ves, en todo caso, estos pasos que se están dando? Fíjate, es muy interesante el debate actual, ¿no?, en la sociedad argentina, tanto en la provincia de Santa Fe como a nivel nacional, porque ha logrado, en el caso de la marihuana, sacar el eje del debate de la cuestión de la penalización de la tenencia para consumo personal, y ha logrado instalar, en este caso, el tema del uso medicinal, donde nunca se debiera haber quitado, ¿no? Siempre este tema debiera haber estado en los regímenes de la investigación científica, en el lugar donde la razón tiene un lugar fundamental, que es a la hora de decir qué evidencia científica hay que una sustancia pueda tener una utilidad terapéutica o no, y a partir de esa evidencia científica debieran siempre haber sido ordenadas las políticas públicas, en este caso, en el caso de marihuana. Fíjate hoy que se está hablando de la marihuana como un medicamento, en este caso digo los proyectos en los que más se ha avanzado es en reconocer uno de los principios activos, que es el cannabidiol y básicamente el aceite de marihuana, pero se está avanzando en impulsar la investigación científica, que implica ya decir, a ver, si una sustancia tiene una utilidad terapéutica, no podemos seguir demonizándola en función del consumo problemático que pueda tener otra población de esa misma sustancia. Fíjate que nadie hoy se le ocurre problematizar o discutir la utilidad científica que pueda tener medicinalmente la morfina o los derivados de la morfina, y sin embargo, digamos, son panaceas para calmar el dolor. Y de la misma manera pueden ser sustancias de abuso para aquellas personas que tienen una adicción a los opiáceos. Sí, o los antiinflamatorios, o cosas mucho menores que por ahí los psicofármacos. Uno toma casi manoteando del botiquín sin preguntarle a nadie, ¿no? Indudablemente, los psicofármacos son un buen ejemplo, ¿no? Pueden ser una sustancia de abuso o pueden ser un medicamento. Un filósofo decía que la misma sustancia, un veneno en manos sabias puede ser una medicina, y una medicina en manos necias puede ser un veneno. Creo que esto nos insta un poco a poder pensar que lo que tenemos que hacer es sacar del ámbito de las pasiones y la demonización que circula en relación a las sustancias, para poder desde la ciencia pensar cuáles son las políticas que necesitamos. ¿Quién se ha beneficiado, quién se beneficia con la demonización? Digo, ¿por qué tan persistente ese discurso, que es un discurso, digo, ideológico, incluso de algunos sectores que son activos, que son casi militantes de la demonización? ¿Qué hay detrás de eso? Mira, yo siempre digo que nadie se enriquece más con la demonización y con la guerra contra las drogas que aquel que lucra con las drogas. Yo creo que esto ha enriquecido y ha alimentado el narcotráfico, ¿no? O sea, paradojalmente, intentando evitar un problema en nuestras sociedades, se han creado nuevos problemas asociados, en este caso, a las drogas. Fíjate vos hasta qué punto se ha avanzado, que no solo, digo, demonizando la sustancia, se ha avanzado en criminalizar a los usuarios, aquellos que tienen una dependencia a las drogas, aquellos que abusan de las drogas, sino también, digo, aquellos que usan las drogas recreativamente. Recientemente ha habido en la ciudad de Rosario un operativo donde, digo, jóvenes detenidos en la vía pública, en una plaza pública en la ciudad de Rosario, o en la última mega fiesta electrónica en Metropolitano, donde hubo 20 detenidos por tenencia para consumo personal, con dosis indiscutibles de tenencia para consumo personal, como una dosis de LSD, una dosis de popper, etcétera, etcétera, nos evidencia cómo hace agua esa política y cómo, intentando resolver el problema de las drogas, ¿qué hacemos? Le creamos un nuevo problema a aquellos que consumen drogas sin que resolvamos el problema de base, y enriqueciendo justamente en esta red y en esta doble moral a aquellos que lucran con las drogas. Y en el caso de la marihuana medicinal, fíjate vos que aquellos que utilizan medicinalmente una sustancia que incluso no tiene ni siquiera efectos psicoactivos, porque aquellos niños con epilepsia refractaria
para quienes sus madres están cultivando y hoy reclamando el derecho al autocultivo en la sociedad argentina, están utilizando una sustancia que no tiene efectos psicoactivos. O sea, lejos está del uso recreacional de aquellos que consumen o que fuman marihuana. Estamos hablando de un aceite, estamos hablando de volver entonces a situar este tema donde nunca, insisto, debiera haber salido, que es en el ámbito de la ciencia. Porque si no, esta demonización justamente avanza también en vulnerar los derechos de pacientes que ni siquiera están consumiendo drogas. Silvia, sos psicóloga, sos docente universitaria y tenés un instituto que justamente has trabajado durante muchos años en esta problemática. ¿Qué dirías de esta experiencia que ha sido persistente, que has tenido paciencia y que has sostenido, digamos, un discurso, una mirada, una actitud, un modo de trabajo que ahora empieza a dar algunos resultados aparentemente en el conjunto de la sociedad? ¿Cuál es el balance de ese recorrido? Porque nada, te conozco de este trabajo de hace un par de décadas, no sé cuánto tiene. Sí, hace ya más de 2 décadas que intentamos instalar en la ciudad de Rosario, digo, un nuevo abordaje, ¿no? Este abordaje que se conoce como de reducción de daños, que plantea justamente, ¿no? Decir, bueno, a ver, si las drogas están instaladas en las sociedades, hay que encontrar una forma de que hagan los menos daños posibles a los sujetos que las consumen y hay que encontrar una respuesta por parte del Estado y por parte de la sociedad que tienda al cuidado, que tienda a la inclusión, que tienda a las respuestas, que tienda a la asistencia y no al aislamiento, ¿no? En este sentido, fíjate vos que hace 20 años, cuando impulsábamos los programas para reducir el SIDA en los que consumían drogas por vía inyectable, nos discutían, nos consideraban que estábamos haciendo una apología del consumo, por dar jeringas para prevenir el SIDA. Hoy algunos todavía nos discuten los programas de educación, de reducción de daños, dicen que reducir los riesgos en una fiesta electrónica es estimular el consumo de éxtasis. O sea, seguimos teniendo que enfrentar algunos obstáculos. Cuando hay política de Estado de una innumerable cantidad de países que van en esa misma línea. Indudablemente. Hoy es el discurso hegemónico, digamos, sobre todo en Europa, pero también digo Uruguay, otros países de América Latina, México, Colombia, han avanzado, digo, con este abordaje sanitario del problema de las drogas. Es decir, bueno, dejemos de perseguir a los usuarios, dejemos de perseguir incluso en este nuevo abordaje hoy, tendríamos que decir, a ver, a aquellas personas que están autocultivando una planta para garantizar el acceso a un medicamento en cuanto a la salud de sus hijos. Eso no pasó por el Congreso. Eso no pasó todavía. En el Congreso hay que ver qué pasa en senadores, qué pasa con el debate. Se ha dado un primer paso tímido en este sentido. Por eso digo, es importante diferenciar, son como 2 temas. Mira, cuando nosotros hace ya 2 décadas invitamos a un profesor de la Academia Nacional de Medicina, el neumonólogo Aquiles Roncoroni, que en ese momento ya pasaba los 80 años, él nos decía, a mí por defender el uso medicinal de la marihuana no va a faltar quien diga que yo estoy estimulando o haciendo una apología del consumo. De nada más lejos, dice obviamente un neumonólogo que lo primero que reconocía era todos los daños pulmonares que ocasionaba el consumo de marihuana y lo peligroso del consumo de marihuana, pero decía, la evidencia científica obliga a que tengamos que modificar la legislación, al menos, digo, cuando hablamos de marihuana medicinal. Entonces creo que es muy interesante lo que pasó en el Congreso. Eso lo hicimos acá, mira, en la Universidad Nacional de Rosario en el año 2002. Hicimos primer simposio sobre usos terapéuticos de la marihuana. ¿Y qué planteábamos en ese momento? Lo mismo que ha planteado el Congreso Nacional en el año 2016. Que debatir sobre los usos medicinales de una sustancia debe estar por fuera del debate sobre la penalización de la tenencia para consumo personal. Deberían venir a decirte gracias, Silvia, por haber sido precursora de esto, ¿no? Bueno, impulsamos un poco, digo, cuando ese debate, pero vos fíjate que ese debate, ya hace 2 décadas, estaba hablando del uso medicinal, se hablaba de la planta, se hablaba del uso medicinal para pacientes con SIDA, para pacientes en terapia oncológica, en relación a distintos efectos. Y se estaba hablando de la legalización de la planta y del uso medicinal del tetrahidrocannabinol. Hoy, para hablar de otro de los compuestos químicos, que es el cannabidiol, sin efecto psicoactivo, también se han tenido que enfrentar todos los mismos obstáculos, la misma demonización de una planta, de una sustancia que debiéramos decir, si tiene un uso medicinal debe estar por fuera del debate sobre la ley de drogas, pero sí es cierto que tenemos que decir que si no se incluye el tema del autocultivo, las madres que están produciendo el medicamento para sus hijos van a quedar
justamente bajo la posibilidad de ser penalizadas igual que el usuario recreativo de una sustancia. Dependiendo de un producto que tienen que comprar o es importado, en fin, el aceite, claro, ¿no? Insisto, por eso digo, si bien el tema debiera estar en la vereda de enfrente y en el debate exclusivamente científico y la posta la tendrían que tomar los profesionales. La madre con la maceta en el patio. La madre con la maceta en el patio sigue hoy pagando los costos de una mala ley de drogas, porque la ley de drogas sigue siendo mala, así nuestros legisladores debatan sobre el uso del cannabidiol y la legalización del aceite, porque la ley de drogas sigue criminalizando y generando un nuevo daño. Claro. Gracias Silvia, y esto lo tenemos que seguir porque da para mucho más. Gracias a Da ustedes. para la próxima.